Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos en esta transmisión. Les habla Rubén Rogero, de acá de Sombrerete, Zacatecas. Aquí estamos en un estudio de hogar. Aquí nos reunimos seguido a estudiar la Biblia. Nos gusta mucho estudiar la Biblia. Entonces, pues yo no me llamo pastor, no me llamo maestro. Bueno, más que todo, creo que sí, me puedo poner el título de maestro Rubén Rogero. Porque sí estudié para eso, para estudiar la Biblia exposicionalmente. Que es un método muy, se pudiera decir muy difícil, porque allí, pues, al estudiar inductivamente, tiene uno que saber historia, tiene uno que saber hermenéutica, tiene uno que saber exégesis, y tiene que conocer la palabra de Dios, la Biblia. Así que, pero, pues, vamos a estudiar el capítulo 2. Ya estudiamos todo el capítulo 1 de Colosenses, el libro de Colosenses, anteriormente. Si alguien lo quiere mirar, aquí está en mi muro de Facebook, el mensaje de la semana pasada. Pero ahora vamos a entrar en el capítulo 2. Aunque este capítulo 2, ¿verdad? Los que tradujeron la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Yo creo que, pues, no creo que se hayan equivocado, pero no creo que también se hayan hecho muy buen trabajo. ¿Sabe por qué? Porque este capítulo 2 no debe de empezar aquí, donde dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Este capítulo debería de empezar en el capítulo 1, versículo 29. Mire lo que dice en el versículo 29. Dice, para lo cual también trabajó luchando, ¿sí? Ahí está el contexto de luchar. Luchando según la potencia de Él, o sea Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Ahí está la palabra lucha de nuevo. Y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca antes han visto mi rostro. Ya les mencioné en la introducción de este libro, de que la Odisea era un pueblito allí vecino de Colosos, ¿verdad? Creo que lo único que les dividía era un cañón. Estaba muy cerca, es más casi como quien dice, compartían un acueducto que pasaba por ahí cerca de agua. Y también eran beneficiados por una pomada que inventaron para atender una enfermedad muy popular que existía en ese tiempo en los ojos, ¿verdad? Y por causa de ese invento que hicieron ahí, ellos, como quien dice, adquirieron mucho dinero, no se enriquecieron, pero lograron vivir cómodamente, nada más que con un problema, que el agua que ellos tenían era, como quien dice, agua tibia. En ese acueducto bajaba un tipo de agua. Se dice que es muy probable que era agua que venía de un área volcánica, ¿verdad? Porque era agua tibia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, cuando le habla Dios a la iglesia de la Odisea, dice, porque tú dice, versículo 16, 3:16, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Ahí le estaba hablando a los de la Odisea. Fíjese que se ha dicho que nuestros hermanos, que algunos, pero que la mayoría, pues, que tienen dinero, que tienen negocios y todo eso, se enfocan en el negocio, dicen que esos casi no prosperan en lo espiritual, oigan. ¿Por qué? Porque están bien enfocados en lo material, en los afanes, en la ocupación, en la preocupación,
de que no le va a pasar algo a mi dinero, a mi negocio, ¿verdad? Entonces, casi no pasan tiempo en la palabra de Dios, mucho menos pasan tiempo orando, teniendo comunión con Dios. Entonces, su fe de ellos está un poco truncada, muy débil, ¿verdad? Y tal parece que así estaba la fe de los colosenses y de los de la Odisea. ¿Por qué? Porque estamos mirando aquí que el apóstol Pablo les menciona, les recalca a los de Colosenses y a los de la Odisea y luego a los de Filipenses, les recalca que el cristiano de vez en cuando tiene que sufrir. ¿Sí? De la forma que el apóstol Pablo trabajaba, era luchando, predicando la palabra de Dios, pero también orando. Aquí cuando dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. En Romanos 15:30 dice, yo quisiera que me ayudes orando por mí. Sí. Si alguien dame Romanos capítulo 15:30, por favor, para ver quién lo tiene por ahí. Yo os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis conmigo en oración por mí a Dios. Fíjense que la oración es una lucha. No cualquier persona es de oración continua. Es difícil orar, no es fácil. La carne no quiere orar. No se olvide que nuestra carne, nuestro cuerpo natural, está en la carne. Y la carne está cauterizada por el pecado. Viene de Adán y Eva. Ellos decayeron en el jardín de Edén. Entonces la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, se retiraron de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Adán pecó, Dios lo expulsó del jardín de Edén, verdad? Y no nada más eso. Puso un ángel con una espada y le dijo que no le permitas a Adán ni a Eva pasar para dentro del jardín de Edén. No sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre en pecado. O sea que lo expulsó. Y ¿sabe qué? Así está toda la gente que viven sin Cristo, que no han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, que no han tenido un verdadero nacimiento. De esto no habla mucha gente. Mucha gente, la mayoría de ellos hablan de religión, de los dogmas, de lo que les enseñaron y todo eso, ¿verdad? Acá externamente y todo. Pero no entienden qué es nacer de nuevo. Y a eso es a lo que nos llamó Dios, y por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso vino Jesús, a devolvernos lo que Adán y Eva perdieron en el jardín de Edén. Entonces el apóstol Pablo, él tenía ese don de orar y luchaba. A veces él decía en 1 Corintios capítulo 9, 26, dice, y yo golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, ¿verdad? Él oraba fervientemente. En Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense que nosotros hemos experimentado aquí en la casa cuando estamos orando, porque aquí no estoy diciendo que somos súper oradores, no, pero sí nos defendemos y a veces nos vamos por ahí a un lugar apartado de aquí, ¿verdad? Aquí mismo en la propiedad a orar. Y fíjense que luego al empezar a orar, ¿qué es lo que pasa? Empieza alguien a gritarme, Rubén, o tocar, pero con una desesperación, como que alguien no quiere que oremos. Alguien no quiere que oremos. Jesús les dijo a los discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 36, dice, oren para que no caigan en tentación. Y luego después, cuando ya vino a la tercera vez y los encontró dormidos, dice, el espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Y es lo que tenía aquí el apóstol Pablo. Él luchaba, él se esforzaba por orar por los de la Odisea y por los de Colosos. Versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios Padre y de Cristo. En este versículo está enfocado
de que sean consolados los corazones de los colosenses y los de la Odisea, unidos en amor, como que ahí había división, como que a veces había conflictos entre los de la Odisea y los de Colosos. ¿Sí? Los conflictos internos hacen mucho daño a las reuniones religiosas. De veras. Fíjese en el capítulo 2 el capítulo 4 de Filipenses. Ahí habla de una Síntique, ¿verdad? Y una Evodia. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentir. Creo que una vez ahí mismo en el servicio se agarraron de las leñas. Y ¿sabe qué? Mire, el diablo usa mucho cuando hay división dentro de las reuniones, ya sea en células, así como la que estamos haciendo aquí, o en iglesias, cuando hay división, cuando hay grupos que hablan del pastor, cuando hay grupos que hablan de la esposa del pastor, o cuando hay grupos que hablan de los ancianos, del diácono, ¿verdad? Eso hace mucho daño en la iglesia. La Biblia dice de que nosotros debemos de crecer en amor unos con otros, en unidad, porque somos miembros del cuerpo de Jesucristo. En una célula nunca deben de odiar al líder, al pastor, ni al maestro. Al contrario, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5:12 que lo deben de tener con digno honor. ¿Qué dice allí? 1 Tesalonicenses capítulo 5:12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os persiguen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Sí, que los tengáis en mucha estima. Porque mire, cuando hay división y cuando hay gente que no concuerda con el pastor o con su líder, ¿sabe qué? Pues se supone de que deben de estar orando por él. Mire, yo le voy a decir algo. Yo ya tengo como unos 40 años en el Evangelio. Por ahí. Y mire, en toda mi vida yo he mirado iglesias bien llenas del Señor, bien llenas del Espíritu. Bien poderosas en el Espíritu. ¿Y sabe por qué son poderosas? También lo que he visto yo, de que los miembros de la iglesia oran por el pastor, oran por la esposa del pastor, oran por el grupo musical, oran ¿por qué? Porque son los que están enfrente de la batalla. Entonces, ¿verdad? No debe de haber rivalidades en contra del cuerpo de Jesucristo, en contra del grupo de Jesucristo. Debe de haber amor, es lo que dice aquí en el capítulo 2:2. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo. 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? ¿Y por qué dice que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Porque en este tiempo existía un grupo que se llamaban los agnósticos, que esos grupos le estaban haciendo mucho daño a los misioneros de ese tiempo. Porque era un grupo que se dedicaba, era como los científicos de este tiempo. Ya ve que los científicos piensan que lo saben todo. Y he hablado yo con gente que les he hablado de mis creencias, ¿verdad? De mi fe. Y luego, ¿sabe qué es lo que me han dicho? No, dice, es que no creo en eso. Dice, si no tiene bases científicas, yo no creo en eso. Pobrecita gente, fíjate. Porque están creyendo en los científicos y no en Dios. Yo le voy a decir qué es lo que dice la Biblia de los científicos. Versículo, acá en el capítulo de 6:20 de 1 Timoteo. ¿Alguien léame allí, por favor? 6:20 de 1 Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Te fijas? Falsamente llamada ciencia. La ciencia es sabiduría humana, no es sabiduría de Dios. Y estos agnósticos estaban haciéndole mucho daño a la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo les dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Búsquenlo a Él. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Que nadie los engañe a ustedes. No se dejen estirar por ellos. No se dejen arrastrar por ellos. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros,
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Sí? Andad en Él, que nadie lo desvíe. 7, leamos todos el versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Se fija, aquí dice arraigados y sobreedificados en Cristo, no en la iglesia. Hay gente que le da gloria a la iglesia. Un miserable templo nada más que tienen ahí. Es nada más una construcción. Es nada más un edificio. Los arqueólogos han encontrado ruinas de los templos antiguos, que nada más están los puros cimientos. El templo no tiene nada que ver. La iglesia, la verdadera iglesia de Dios, somos nosotros, las almas vivientes, los que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Allá en Carlsbad yo era pastor de una iglesia, ¿verdad? Cristiana, de una hispana. Bueno, era el copastor, ¿verdad? No era el pastor. El pastor se llamaba Roviro Moreno, allá en Carlsbad Community Church. Pero mire, allí yo me di cuenta que allí en la otra iglesia, la que nos prestaban el santuario, ¿verdad? Para que hiciéramos estudios en español, de vez en cuando, entre semana, usaban el templo para jugar básquetbol. Y no nada más allí, en varias iglesias usaban el templo para hacer deporte ahí, porque ya ve que está bien grande el espacio, ¿no? Entonces no hay que confundirnos. La iglesia somos nosotros. Sí. Y nosotros debemos de estar santificados, ¿verdad? El versículo 7 dice, arraigados, o sea, un árbol sin raíz, ¿qué pasa con ese árbol? Viene cualquier viento fuerte y ¿qué va a pasar con ese árbol? Pues lo va a tumbar, ¿verdad? Dice, arraigados y sobreedificados en Él, ¿ves? Y confirmados en la fe. En otras palabras, estar seguro de lo que creo, Y mire, aquí el apóstol Pablo, él tiene el dedo en el renglón. Él quiere decir a los colosenses, hey, no dejen que los desvíen. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Y vosotros estáis completos en Él. Así que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Ya no necesitamos más. Cristo es todo lo que necesitamos. ¿Ok? Hay que ir a Él. ¿Sí? Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En otra palabra, nos llenó del Espíritu Santo. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. La palabra bautismo en el griego quiere decir emerger. Ahí no necesariamente se está refiriendo del bautismo del agua, Ahí se está refiriendo del bautismo del Espíritu Santo y el bautismo cuando uno se sumerge en Cristo Jesús y en la palabra de Dios. Sí es importante el bautismo del agua, pero se fija, el preso que estaba en la cruz al lado de Jesús, él no estaba bautizado, y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? La salvación viene primero que el bautismo. Entonces aquí versículo 14, y aquí ya vamos a hablar del tema ese que le digo yo, de la resurrección. Con esto les voy a poner en claro el significado de la verdadera resurrección. Porque seguimos mirando ahorita en el mundo, allá en Estados Unidos le llaman el Easter Sunday.
me estaba diciendo por teléfono una persona, dice, oye, pero ¿por qué le ponen tanto énfasis a este domingo? Que el Easter Sunday. Toda la gente anda alborotada acá en Las Vegas, en Los Ángeles, en California y todo. Dice, ¿por qué? ¿Tú crees en eso? Ya le di mi punto de vista. Pero mire, es que el verdadero significado es de que a Satanás le encanta presentar a un Jesucristo afligido. Le encanta presentar a un Jesucristo ensangrentado, derrotado, vencido, maltratado, sufriendo. Es más, allá en la iglesia católica lo tienen hasta crucificado allá y hasta se le nota la sangre, ahí la estatua con sangre y luego llorando de allí, ¿me entiende? Satanás quiere presentar a un Cristo así. Pero ¿sabe qué? El que es Jesucristo que presento yo, olvídese de mí. El Jesucristo que presenta la Biblia es un Cristo resucitado. Es un Cristo que resucitó en gloria. Ahorita está sentado. Bueno, es más, mire, le voy a leer aquí en el capítulo 3, me voy a adelantar poquito. 3, versículo 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que ¿dónde está Cristo ahorita? Sentado a la diestra de Dios el Padre. Pero aquí en la tierra les gusta hasta crucificarse y luego pintarse de sangre y que les gusta pintar a un Cristo maltratado, derrotado, vencido. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Pero ahorita no voy a hablar tanto de lo que Satanás quiere hacer. Ahorita voy a hablar de lo que Jesucristo hizo a Satanás cuando Jesucristo fue a la cruz y se dejó maltratar, se dejó torturar y se dejó matar. Él declaró bien claro antes de que lo mandaran a la cruz. Dice, nadie me quita la vida, yo solo me la quito. Tengo poder para dármela y tengo poder para quitarla. Entonces les voy a enseñar lo que Jesucristo hizo a Satanás y a sus demonios cuando fue a la cruz. Versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola ¿dónde? En la cruz. Sí. A ver, léanme por favor, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por eso fue a la cruz. Y luego Efesios 2, 15 al 16. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Haciendo la paz. Sí. Entonces, aquí dice que Dios hizo la obra a él. Sí. Y luego Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Se fija? Él se hizo pecador, se hizo maldito en una cruz por nosotros. ¿Okay? Eso es lo que debían de presentar en el mundo. A un Cristo Salvador, a un Cristo que redimió a un mundo que estaban condenados a la muerte, al pecado, al infierno. Estaban muertos completamente en pecado.
Entonces, eso es lo que deben de estar presentando. En vez de estar presentando a un Jesucristo maltratado, cargando una cruz allí, y luego lleno de sangre, lleno de gritos. Una vez miré allá en Tijuana en ese día, ¿verdad?, de que celebran al Cristo, que lo llevaban con una cruz cargando, y uno llevaba la cruz cargando, y otro lo iba azotando atrás, pero iba azotando la cruz. Pero en eso, el que iba azotándolo, le falló el tiro, y le pegó al que iba cargando la cruz. Entonces el que iba cargando la cruz voltea y le dice, pero con unas maldiciones y diciéndole palabras de las grandes, dice, ándale, hijo, que no sé qué. Le mintió la mamá, me pegaste a mí. Ay, digo, qué bonito se miran, hombre. No, pero es que yo creo que le dolió, ¿no? No. Hay que presentar a un Cristo resucitado. Él resucitó. Y todos los que vienen a Jesucristo resucitan. ¿Sí? Yo ya les platiqué la vez pasada de que yo era alcohólico, era drogadicto. Yo tenía muchos problemas personales. Cometí tanto error. Fui varias veces a la cárcel. Pero mire, allá en la cárcel, Dios me alcanzó, allí abrí el corazón a la palabra de Dios. Y mire, le voy a platicar una pequeña anécdota. Allá en la cárcel conocí a dos muchachos, ¿verdad? Era uno miembro del crimen organizado y un pastor. Y los dos me dieron su teléfono. Mira, cuando salgas, me dijo el del crimen organizado, te vamos a poner traje aquí en Nueva York y luego te vamos a vestir bien bonito como si fueras licenciado, pero abajo del traje te van a poner un cinturón y en el cinturón va a ir repleto de cocaína y te vamos a subir al tren y te vamos a mandar a veces a Pensilvania, a veces a Maryland, a veces a Georgia, a veces a Virginia, pero en el tren, ¿verdad? O en el camión, donde sea. Dice, en el avión no, porque allí tienen los rayos, ahí detectan. Dice, y mira, te vamos a pagar $5,000 por semana. Y oiga, yo estaba en la cárcel, yo había estado ahí 3 años. Y yo dije, no, pues yo voy a salir, esto me voy a alivianar de volada, me van a dar $5,000. Si me voy con el pastor, no, pues ahí voy a andar con él como un siervito, aquí bien obediente, bien pacífico y todo, respetándolo y todo, humillado. O sea que yo tenía esos 2 teléfonos cuando salí de la cárcel, sin nada. Es más, mi ropa bien arrugadota, pues oiga, no la había mirado en 3 años, ahí la tenían ahí. Yo pensaba que la habían lavado. No, me la dieron igual como se la di, oiga. Y sabe de que ya afuera en la calle, agarré los 2 teléfonos, dije, voy a hablarle a al muchacho al del crimen organizado. Pero dije, no, ¿sabes qué? Apenas acabo de salir de la cárcel. Ya estuve varias veces. Mejor voy a hacerle caso al pastor. No le hace que esté humillado con él. Y el otro, el teléfono del otro, ¿verdad? Lo rompí y le hablé al pastor. Y ya me dice el pastor, dice, mira, es viernes hoy. Espérame en tal lugar el lunes en la mañana, yo voy a pasar por ti. Y sí, pues tuve que dormir, ¿sabe? Yo me las ingenié para dormir en algún lugar en la calle, ¿sí? Y sabe de que, mire, le hice caso al pastor, fue lo mejor que pude haber hecho, señor. Mire, no he tomado alcohol, no he tomado droga, y fíjese, Dios me dio después una familia, tengo una familia hermosa, soy feliz con ellas, me quieren mucho, las quiero mucho, ¿Por qué? Porque dejamos que Jesucristo viva en el hogar. Pero cuando Jesucristo no vive en un hogar, allí hay problemas, hay egoísmos, hay griterías, hay reproches, hay maldiciones, hay vicios, hay pobreza económica. De veras, no, yo les animo, dejen entrar a Jesucristo a su hogar.
Entonces aquí el versículo 14 dice que Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Nosotros éramos culpables. Nosotros estábamos condenados al infierno, a la muerte. No teníamos el Espíritu de Dios. Adán y Eva perdieron el Espíritu de Dios cuando pecaron en el jardín de Edén. Y así está toda la gente sin Espíritu Santo. Entonces aquí, versículo 15, aquí viene el verdadero Easter Sunday. Dice, despojando a los principados y a las potestades, o sea, a los demonios y al diablo y a las potestades, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Ese es el verdadero Easter Sunday. Que Jesucristo venció al diablo. Lo desarmó. Es más, mire, les voy a dar otra cadena temática. Mateo 12:29. Por favor, léame a alguien Mateo 12:29. ¿Qué dice ahí? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. ¿Se fija? Aquí Jesucristo estaba diciendo proféticamente que iba a atar al diablo, lo iba a desarmar. Lo iba a desarmar. El que no es conmigo, dice, contra mí es. El que no recoge conmigo desparrama. ¿Verdad? Y luego vamos a Lucas 11:21 al 22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Aquí está profetizando Jesucristo que iba a desarmar al diablo. Lo iba a desarmar. ¿Por qué? Porque el diablo estaba apoderado del mundo, así como el diablo está apoderado de mucha gente. Por eso andan drogados. Por eso andan como locos. Oiga, estaba hablando con un amigo que es policía municipal. Le dije, ¿cómo estuvo ayer aquí, oiga? Aquí en Somerete. No, dice, estuvo terrible, dice. Yo no sé por qué celebran así, oiga, pues si es un día santo. Pero oiga, se emborrachan y luego se pelean y hacen cosas atroces y luego andan manejando los carros a todo lo que da. Y no, dice, no viera cómo andaba ocupado yo. Yo nada más solté la risada. Dije, es que no entienden lo que es el Easter Sunday o el sábado ese de gloria. Necesitamos mirarlo por el otro ángulo. Jesucristo venció al diablo. Aquí dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Mi pregunta para ti hoy es esta. ¿Estás con Cristo? Porque si no estás con Cristo, pues estás contra Él, pues. ¿Por qué? Estás contra Él. Debes de seguir al Dios vivo, al que resucitó, no al Dios muerto. Al que presentan allí. Al Dios vivo. Por último, Juan 16:11. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad,
Él les guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjese aquí lo que Él está diciendo, ya se está despidiendo Jesucristo de aquí. Por cierto, versículo 7, miren lo que dice aquí en el versículo 7. Dice, pero yo les digo la verdad a ustedes, mis discípulos. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Pero si me fuere, yo lo voy a enviar al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él va a convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y de justicia por cuanto yo voy al Padre. Y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, o sea el diablo, ha sido ya juzgado. Así que el diablo ya fue juzgado, oiga. Ya fue juzgado. Tanto que sabe que, mire, le salió, como quien dice vulgarmente, le salió un tiro por la culata al diablo. ¿Sabe por qué? Vamos a leer todos 1 Corintios 2, 6 al 9. Dice, sin embargo, hablando sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ese es el significado del Easter Sunday, basado a la Biblia, no como lo pintan allá afuera. Hay que presentar el verdadero mensaje de que Satanás ya está vencido. Solamente le falta un poco de tiempo. A Satanás le falta un poco de tiempo. ¿Por qué? ¿Sabe qué es lo que le falta a Satanás? Que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, va a empezar, antes de eso, va a empezar una gran tribulación. La iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, espero yo que nosotros estemos ahí en ese grupo. Es mi oración. Dios los va a apartar a un lugar apartado, porque se va a poner bien horrible en el mundo. Horrible. La Biblia dice que muchos se van a arrepentir de haber nacido. Va a haber guerras. Va a haber hambre. Va a haber escasez de agua. El agua se va a contaminar. Las naciones, según la Biblia en Habacuc, capítulo 2, versículo 13, dice, ¿es esto de Jehová? Las naciones se ocupan para el fuego y los hombres se fatigarán en vano. Entonces, mire, los hombres en Habacuc 2.13 dice que las naciones están invirtiendo todo lo que tienen en fuego. Mire, Estados Unidos tiene muchas bombas nucleares ahorita. Rusia, China, norte de Corea. Es más, hasta un país chiquito allí, ¿verdad? Que es insignificante, también es Pakistán. También tiene bombas nucleares. ¿Saben qué? Se espera una tercera guerra mundial nuclear. Y cuando eso suceda, las aguas se van a contaminar de radiación. Va a haber una escasez de agua que no se imagina usted. Se dicen que el galón ese que compramos por 10 pesos de 20 litros de agua pura, aquí, que va a llegar el día que va a valer 500 pesos el galón de agua.
Va a venir una escasez tremenda en el mundo. Mire, no queremos estar aquí. Nosotros nos debemos de estar preparando para estar con Jesucristo. ¿Por qué tanta gente se esfuerza para ir a Estados Unidos? Gastan mucho dinero en sacar pasaporte, en sacar visa, y luego ir allá al consulado, y luego a ver si los aceptan del consulado, y todo, ¿verdad? Y se esfuerzan para sacar su visa, para ir a Estados Unidos, y luego cuando lo logran, hasta dan vuelta de regocijo diciendo, wow, tengo mi visa, ¿verdad? Pero oiga, mire, ¿sabe para qué es lo que debe de estarse usted preocupando? Sacar su visa para ir con Cristo Jesús. Acéptele a Él. Hay que aceptarle a Él. Él es el único. Él es la única razón. Por eso estamos nosotros aquí. Para darle gloria a Dios en Cristo Jesús. Y para nosotros aquí no nada más es Navidad o el Easter Sunday o el Viernes Santo. No. Para nosotros es todos los días. Todos los días. Entonces el mensaje central de esta tarde, ¿sabe cuál es el mensaje central? De que nuestro Señor Jesucristo, Él venció al diablo y a sus demonios, los exhibió y los desarmó, ¿verdad? Están desarmados los demonios. Pero entonces usted me preguntará, bueno, pero ¿por qué entonces todas las mañanas cuando miramos las noticias, hay tantas noticias donde pasan acá asesinatos, asesinatos en serie, masacres? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanto temblor de tierra? ¿Por qué hay tanto ciclón horrible, mortífero? ¿Por qué entonces, si el diablo ya está vencido? No, sí está vencido el diablo. Pero mire, nuestro Señor Jesucristo lo dejó trabajar otro tiempo. Ahorita estamos en la era de que Satanás tiene permiso de operar en el mundo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19 dice, nosotros somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el poder de Satanás. Está controlado por Satanás el mundo entero. En 2 de Corintios capítulo 4 dice, ahí en 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Estamos en la era de Satanás ahorita. En el capítulo 14 de Juan, Jesucristo, en los últimos versículos, Jesucristo se estaba hablando con los discípulos y dice, ¿saben qué? Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá, ¿verdad? Pero dice, ya me voy a ir, dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea que mire, como diciendo Jesucristo, o Satanás en este mundo, o yo. Sí. Es más, le voy a leer aquí, mire, me gusta a mí poner en claro por medio de la palabra. Versículo 14:30. No hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos. Vámonos de aquí. Es que mire, Satanás está en control del mundo ahorita. Por eso hay tanta guerra, por eso hay tanto terremoto, por eso hay tantas violaciones, por eso hay tantos robos. Por eso hay tantos, ¿verdad? Estafadores en el internet. Sin escrúpulos. Pero mire, va a venir Cristo Jesús. Por eso hay tanta guerra. Por eso hay tanta pobreza. Por eso hay tantas enfermedades. ¿Sí? Pero mire, cuando uno viene a Jesucristo, de alguna forma o de otra, ¿sabe qué? Él nos libra de enfermedades malignas a nosotros. ¿Sí? Por eso yo le animo, acepte a Jesucristo. Entréguese a Él. Y pase lo que pase,
La Biblia dice que algunos, ¿verdad? En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, algunos, si es necesario, van a tener que pasar por diversas pruebas, para que prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Dice, así que pues, sí va a haber sufrimientos a veces. Es lo que nos moldea, es lo que nos saca brillo, es lo que nos acerca más a Dios. No le diga no al sufrimiento. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Así que cuando soy débil es cuando soy fuerte. Así que ese es el mensaje de hoy. Ya les puse en claro cuál fue el significado de la verdadera Pascua, el verdadero Easter Sunday. Jesucristo venció al diablo. Dios les bendiga. Y un saludo de su hermano y amigo Rubén Rogero Herrera. Señor.